La verdadera historia de los ángeles en la Biblia. Estoy seguro de que te has preguntado quiénes son los ángeles. ¿Cuáles son sus propósitos divinos? ¿Son criaturas celestiales benevolentes o seres misteriosos envueltos en épicas batallas en el plano espiritual? En este vídeo, desvelaremos el papel significativo de los ángeles en las narrativas sagradas. ¿Estás preparado para conocer a estas fascinantes criaturas celestiales? Actúan como intercesores en la vida de los antiguos personajes bíblicos, como Abraham y Jacob, tal como se registra en el libro de Génesis. Los ángeles, por ejemplo, aparecen en 108 ocasiones en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, Moisés también tuvo encuentros con ángeles durante el periodo de peregrinación por el desierto. Un pasaje relevante se encuentra en Éxodo 2 y 19, que relata: entonces el ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos, también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso detrás de ellos. En total, la palabra ángeles o ángel de Dios aparece 32 veces en el libro de la ley, que son los escritos de Moisés. La Biblia retrata a los ángeles de Dios como un ejército celestial. Los ángeles son seres espirituales y personales creados por Dios, dotados de capacidad moral e intelectual. Fueron creados por Dios y para servir a su propósito y a su gloria, como se menciona en el Salmo 148, 1, 5 y en Colosenses 1 y 16. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles son seres invisibles que eventualmente pueden manifestarse de forma visible cuando Dios así lo permite. Pueden aparecer con forma humana o con formas diferentes, como animales o criaturas híbridas. También pueden tener alas o no, muchos ojos o no, varios rostros o no. La Biblia describe algunas de las apariencias de los ángeles en pasajes como Ezequiel 1, 5-18 y Apocalipsis 4, 6-8. Los ángeles no se casan ni se reproducen, pues son como los hijos de la resurrección, según Lucas 20, 34-36. Tampoco mueren, pues son inmortales. Son seres espirituales, pero pueden manifestarse físicamente cuando es necesario. Los ángeles son numerosos, pero no infinitos. La Biblia utiliza expresiones como miles de miles y miríades de miríades para indicar la gran cantidad de ángeles en Daniel 7 y 10 y Apocalipsis 5 y 11. Los ángeles nos rodean y su influencia dinámica es innegable. Aunque no podamos verlos, nada escapa a la atención de los ángeles de Dios. Aunque no podamos tocarlos, los ángeles tienen la capacidad de interactuar con las personas. No están bajo nuestro control, pero tienen el poder de derrocar gobernantes. En la Biblia, vemos que el Señor eligió a un ángel específico para ir delante de Moisés hacia Egipto, y ese ángel solo causó la destrucción de una nación. Una característica destacada de los ángeles de Dios es su invencibilidad, que marca la diferencia entre los demonios y los ángeles, ya que solo los ejércitos celestiales son notables por su fuerza. Un versículo relevante se encuentra en el Salmo 103, 20, que dice: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que cumplís sus mandamientos, atentos a la voz de su palabra. Hubo un tiempo en el que ocurrió una batalla en los cielos. Los ejércitos celestiales, liderados por el poderoso ángel Miguel, se enfrentaron a Satanás y sus seguidores. Dios convocó a sus ángeles para confrontar al ejército caído de Satanás. Sin embargo, Satanás no tuvo éxito y ya no encontró lugar ni espacio en los cielos. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 al 9, relata: hubo entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En todos los conflictos, los ángeles siempre triunfan al expulsar por completo la oposición en el mundo. Son reconocidos por sus victorias. Nada puede levantarse contra ti con la misma fuerza que ellos poseen. Son los poderosos protectores de los redimidos.
Además de su destacada fuerza física, los ángeles también se distinguen por su sabiduría. La sabiduría del rey David se compara con la sabiduría de los ángeles, pues mi Señor es tan sabio como un ángel de Dios, Él conoce todo lo que sucede en la tierra. Nombres y títulos de ángeles. Hay nombres y títulos de ángeles, como querubines, serafines, arcángeles, mensajeros, guardianes, ministros, príncipes y huestes celestiales. Algunos ángeles son identificados por su nombre propio, como Miguel, Gabriel, Rafael y Lucifer, este último antes de rebelarse contra Dios. Los ángeles se clasifican en diferentes categorías. Nuestro Señor incluso utilizó terminología militar al referirse a ellos. Cuando Jesús estaba a punto de ser capturado en el jardín, Pedro tomó una espada e intentó protegerlo, a aquel a quien amaba. En Mateo 26, 53, Jesús dijo, ¿crees que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión se refería a una unidad militar romana compuesta por aproximadamente 6.000 soldados. En términos generales, el grupo más común de ángeles es lo que llamamos ángeles comunes. La mayoría de las veces que la Biblia menciona a los ángeles, se refiere a estos ángeles no especificados. Los querubines son la primera orden angelical mencionada en las Escrituras. Son una clase de ángeles que custodian la santidad de Dios en el jardín del Edén, en el tabernáculo, en el templo y durante la manifestación de Dios en la tierra. Tienen apariencias diversas e impresionantes, con formas humanas o animalescas, repletos de ojos y alas extendidas por todo su cuerpo. Aparecen poco después de la caída de Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 3, se relatan los acontecimientos que tuvieron lugar en el jardín del Edén. En Génesis 3 y 24, después de expulsarlos, el Señor Dios colocó poderosos querubines al este del jardín del Edén, junto a una espada llameante que se movía de un lado a otro, para custodiar el camino del árbol de la vida. En otro pasaje interesante, los querubines son mencionados nuevamente en la palabra de Dios, esta vez en relación con la restauración de lo que se perdió. Moisés recibió instrucciones claras y específicas sobre la construcción de los utensilios sagrados que se utilizarían en el tabernáculo, tal como se describe en Éxodo 25. El primer utensilio mencionado fue el propiciatorio y el arca del pacto, un lugar donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés y el pueblo de Israel. Para adornar el propiciatorio, Dios instruyó a Moisés a hacer imágenes de querubines en oro. La fascinante descripción que Dios dio a Moisés, registrada en Éxodo 25, 18, es la siguiente: harás también 2 querubines de oro puro, los harás de oro batido en las 2 extremidades del propiciatorio. Harás un querubín en una extremidad y el otro querubín en la otra extremidad, los querubines formarán una sola pieza con el propiciatorio, extendiendo sus alas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, y se mirarán el uno al otro, hacia el propiciatorio. La tapa del arca del pacto se llamaba propiciatorio, porque allí, simbólicamente, el pueblo pecador se encontraba con Dios y se reconciliaba con él. El propiciatorio con las figuras de los querubines era una representación directa del trono de Dios. Un querubín ungido que se exaltó por encima de Dios y fue expulsado del cielo debido a su rebelión fue Lucifer. En Isaías 2 y 12 encontramos el nombre original del ángel que se rebeló contra Dios, Lucifer, que significa estrella de la mañana. En este versículo también descubrimos un hecho crucial sobre su naturaleza: cayó del cielo debido a su orgullo y ambición. Lucifer perdió su lugar de honor en el cielo y fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Dónde está actuando ahora? Está aquí en la tierra. Jesús lo llamó 2 veces, príncipe de este mundo, indicando que tiene autoridad sobre este mundo caído. Juan 12 y 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lucifer tiene muchos otros nombres que revelan aspectos de su carácter maligno. Muchos lo conocen como diablo o Satanás. Jesús también lo llamó malvado. Juan 5 y 15 dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malvado. El libro del Apocalipsis le da varios nombres, como el gran dragón, la serpiente antigua, el destructor, el acusador y el engañador.
Los serafines son un grupo distintivo de ángeles que se mencionan específicamente en la Biblia. Son una clase de ángeles que están en la presencia de Dios y cantan acerca de su santidad. Tienen forma humana con 6 alas cada uno. El término, serafín, proviene del hebreo y significa ardientes. El libro de Isaías, en el capítulo 6, describe a los serafines. El profeta Isaías registró su gloriosa visión de la siguiente manera: en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Cuál era la función de los serafines? Isaías 6:3 nos dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se dio cuenta de inmediato de que no era digno de estar en la santa presencia de Dios, y lo reconoció en Isaías 6:5, diciendo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia Isaías, trayendo una brasa viva que había sido tomada del altar con unas tenazas. Con la brasa tocó los labios de Isaías y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En la versión de la Biblia King James, que se basa completamente en el texto recibido, Textes Receptes, se describe como una de las publicaciones más importantes de la historia. El texto recibido es un documento único que contiene todo el Nuevo Testamento en griego. Surgió en el siglo XVI, año 1516. En esta versión hay un tercer grupo particular de ángeles llamados las 4 bestias, en otra traducción, los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes se describen en Apocalipsis 4:8 como teniendo cada uno 6 alas, llenos de ojos alrededor. No descansan ni de día ni de noche, proclamando Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Tienen una función doble: además de glorificar a Dios, también ejecutan su ira sobre los rebeldes que no se arrepintieron, como vemos en Apocalipsis 15. Los arcángeles son una clase de ángeles que parecen tener una posición superior entre los ángeles. Pueden ser líderes o representantes de los otros ángeles. La Biblia solo menciona a Miguel como arcángel, pero algunos libros apócrifos mencionan otros nombres como Rafael y Uriel en Judas 1:9, Tobías 12 y 15, y un Enoc 9:1. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles, indicando que este es el ángel más importante de todos. Su nombre es Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Siempre que aparece en la Biblia, hace esta pregunta indirecta, recordándonos que no adoremos a los ángeles, sino solo al Dios soberano. El profeta Daniel nos muestra el papel de Miguel como protector del pueblo de Dios. Mientras Daniel oraba, Dios envió una respuesta por medio de un ángel, pero él fue impedido por un enemigo espiritual. Daniel 10:13 dice: pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Así, Miguel tuvo que luchar para garantizar el paso de la palabra de Dios. Siempre está involucrado en algún tipo de guerra espiritual. En su papel de guerrero, Miguel tiene una misión especial con respecto a Israel. En Daniel 10:21, Miguel es llamado vuestro príncipe. A lo largo de la historia antigua y moderna, podemos ver la actuación de Miguel en defensa de Israel. En el libro de Judas, versículo 9, Miguel es llamado arcángel y nos cuenta sobre su batalla contra Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel venció esta disputa. Otro ángel cuyo nombre es revelado en la Biblia, además de Lucifer, es Gabriel. Gabriel significa fuerte de Dios. Él demuestra su nombre poderoso por medio de sus acciones. Su principal función es servir como mensajero de Dios en diversas ocasiones. En el libro de Daniel, Gabriel aparece para explicar eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Gabriel se destaca por su actuación en relación al reino.
Ya en el Nuevo Testamento, él está directamente ligado al rey. Una de esas ocasiones fue cuando Zacarías estaba sirviendo en el templo y un ángel del Señor apareció delante de él. Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Gabriel se identificó a Zacarías como descrito en Lucas 1:19, y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas eran sobre el nacimiento próximo de Juan el Bautista, que sería el precursor del Señor Jesús. Gabriel también fue enviado por Dios a la ciudad de Nazaret, como mencionado en Lucas 1:27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué mensaje importante Gabriel tenía para comunicar a esta joven? Lucas 1:31 dice, y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Gabriel fue el ángel escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas sobre el futuro reino y su rey, que sería hijo del Altísimo y heredaría el trono de David, su antepasado. La misión de este ángel era de gran importancia. Hay otras clases de ángeles mencionadas en la Biblia, como los mensajeros, son una clase de ángeles que transmiten los mensajes de Dios a los hombres en determinadas ocasiones. Pueden traer bendiciones o advertencias, promesas y profecías, instrucciones o consuelos. Aparecen en la Biblia en momentos decisivos de la historia de la redención, como en el tiempo de los patriarcas, en el Éxodo, en la entrega de la ley, en el ministerio de los profetas, en el nacimiento, resurrección y ascensión de Jesucristo. Existen los guardianes, una clase de ángeles que protegen al pueblo de Dios y a los creyentes, especialmente a los pequeñitos. Ellos vigilan y guardan a sus protegidos, y también los conducen a la presencia de Dios en la hora de la muerte. Mencionados en el Salmo 34, 7, 91, 11, Mateo 6 y 10, Lucas 4 y 22. Los ministros son una clase de ángeles que sirven a Dios y a sus propósitos. Ellos adoran a Dios, alaban a Dios, comunican y protegen la voluntad de Dios, guerrean contra las fuerzas del mal, ejecutan los juicios de Dios y asisten a los salvos en la hora de la muerte. Como mencionado en el Salmo 103, 20-21 y Hebreos 1 y 14. Los príncipes son una clase de ángeles que parecen tener autoridad sobre ciertas naciones o regiones. Pueden ser ángeles buenos o malos, dependiendo si están alineados con Dios o con Satanás. Pueden influir en los acontecimientos políticos y espirituales de sus territorios, como mencionado en Daniel 10 y 13, Daniel 10, 20-21, Daniel 12, 1, Efesios 6 y 12. Las huestes celestiales son una clase de ángeles que forman los ejércitos de Dios. Pueden ser ángeles buenos o malos, dependiendo si están alineados con Dios o con Satanás. Participan en las batallas espirituales entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, son mencionados en 1 Reyes 10 y 19, Lucas 2 y 13, Apocalipsis 12, 7-9. Y existen los santos y los vigilantes. El rey Nabucodonosor de Babilonia contó en Daniel 4 y 13, vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Vi, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Daniel 4 y 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, y el mandato por la palabra de los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por lo tanto, los ángeles son seres maravillosos que revelan el poder y la sabiduría de Dios. Ellos también son nuestros amigos y aliados en la caminata cristiana. Ellos nos protegen, nos guían, nos animan y nos ayudan en momentos de dificultad. Ellos también nos enseñan a adorar a Dios con reverencia y alegría. Si tienes alguna sugerencia sobre lo que te gustaría ver en los próximos vídeos, déjala en los comentarios. Gracias por ver y no olvides suscribirte a nuestro canal Viajero del Tiempo. Comparte este vídeo con quienes necesiten escucharlo. Recuerda, Dios está de tu lado. Que tengas un día lleno de bendiciones.